得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗真心，人黑夜里都找不到。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están? Aquí comenzando un programa en un mes de mayo atravesado por varias tensiones regionales e internacionales. Vale la pena reiterar el llamado que el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, pidió estar atentos sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania para evitar que se convierta en una lucha entre bloques, lo que representaría, subrayó, una amenaza mayor y persistentes para la seguridad y la estabilidad mundial. En tanto, Xi envió una invitación especial a nuestro país para el encuentro de cancilleres y de presidentes del grupo BRICS. Una ya ocurrió, fue el 20 de mayo pasado, y la próxima será el 24 de junio. Hasta ahora, el único país de Latinoamérica invitado formalmente a participar es Argentina, señaló el embajador de nuestro país, Vaca Narvaja, en China. Se trata, como ustedes saben, del nucleamiento de las 5 economías emergentes. Vaca Narvaja destacó que es sumamente importante, sobre todo por el interés de Argentina de ingresar al foro que agrupa desde el arranque del siglo a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Desde Latinoamérica, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó una advertencia a Estados Unidos sobre las directrices que dio para la Cumbre de las Américas. El mandatario mexicano refirió a que si alguno de los países es excluido por el anfitrión del evento en Los Ángeles, este optaría por no asistir. De ser así, el Ejecutivo Federal, aclaró, enviaría una representación gubernamental. Tema que nosotros vamos a abordar en el programa de hoy con la opinión de Carlos Raimundi, embajador argentino ante la OEA, en torno a esta convocatoria que excluye a 3 países, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por su parte, el asesinato de 2 periodistas, Francisca Sandoval Austillo, reportera de un medio comunitario chileno, y el asesinato de la reportera estadounidense palestina Shirin Abu Akleh, una de las estrellas de la cadena catarí Al Jazeera, ha despertado muchísima indignación internacional por las circunstancias en que se dio ambos asesinatos de estas 2 periodistas. A nivel internacional, las democracias están evidenciando cada vez más su crisis de representatividad, un ciclo que no comienza ahora, pero que se ve mucho más profundizado, a la par que la ciudadanía mundial ve enflaquecer sus bolsillos, producto de este proceso inflacionario, sea interno de los países o como consecuencia de la guerra Rusia-Ucrania, que incluye las sanciones comerciales impuestas por parte de Estados Unidos a Moscú, sumado al pago de la deuda externa con escasos márgenes de negociación, a pesar de las denuncias respecto a que gran parte de las mismas fueron contraídas por diferentes etapas en forma ilegítima. De las ruinas del neoliberalismo vemos florecer a corrientes de derecha que ganan adeptos en las generaciones jóvenes. Varios mundos en un mundo y una preocupación creciente por un futuro mejor que no se deja ver tan fácil. Y así iniciamos Clave China para compartir con ustedes información y música para esta jornada de domingo que está casi terminando mayo. Clave China. 列车在颠簸，那引擎轰鸣，疲倦却别有种轻盈，仿佛那平日形影不离的蓝影，奔跑着有了道理。霓虹在闪烁，我目不识丁，陌生却别有种暖意，仿佛这花花世界与我的疏离。
谁留恋镜中旧模样？今朝何夕早已忘。列车在颠簸，那引擎轰鸣，疲倦却别有种轻盈，仿佛那平日形影不离的蓝衣，奔跑着有了道理。霓虹在闪烁，我目不识丁，陌生却别有种暖意，仿佛这花花世界与我的疏离，只是因为语言的关系。仿佛这花花世界与我的疏离，只是因为语言的关系。Mucho para contar por parte de Enrique Gon, del Grupo de Medios de China, quien nos trae lo más destacado de la semana en materia informativa del país asiático. Y así presentamos China en clave de noticias. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gon. Bienvenidos a China en clave de noticias. El día 19 de mayo, el presidente chino Xi Jinping emitió un mensaje de video a la sección de apertura de la reunión del Ministerio de Relaciones Exteriores de los BRICS, integrado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. El presidente chino señaló que en la actualidad, bajo los impactos combinados de los cambios y la pandemia nunca vistos en una centuria, viene aumentando los factores de inestabilidad, incertidumbre e inseguridad en la situación internacional. Sin embargo, se mantiene sin cambios el tema principal de nuestro tiempo de la paz y del desarrollo, la aspiración de los pueblos de todos los países por una vida mejor y la misión histórica de la comunidad internacional por la solidaridad y la cooperación de ganancias compartidas. El presidente chino emitió el miércoles también un mensaje de video a la conferencia del 70 aniversario del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional, CCPIT por sus siglas en inglés, y la Cumbre Global para la Promoción del Comercio y las Inversiones. Xi señaló que desde su fundación en 1952, el CCPIT, basado en las realidades de China y con proyección hacia el mundo, ha jugado un papel relevante para estrechar los lazos de intereses entre empresas chinas y extranjeras, promover los intercambios económico-comerciales internacionales y fomentar el desarrollo de las relaciones de Estado a Estado. La trayectoria de 7 décadas de CCPIT constituye una importante muestra de la continua ampliación de la apertura de China al exterior, así como un fiel testigo de cómo las empresas de diferentes países han podido compartir las oportunidades de desarrollo y beneficiarse de una cooperación de ganancias compartidas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, pidió este miércoles a Japón que elimine las perturbaciones que socavan las relaciones entre China y Japón y que trabaje con China para mantener su amistad que fue difícil de conseguir. Las autoridades de Shanghái han informado de que la ciudad ha logrado frenar la transmisión comunitaria de COVID-19 en sus 16 distritos. A pesar del COVID-19, el pueblo de Shanghái se esfuerza en mantener las operaciones en una capacidad normal. En abril, el rendimiento de contenedores alcanzó el 82% del nivel del año pasado. La región administrativa especial de Hong Kong abrió este lunes 16 de mayo su cuarta línea ferroviaria portuaria transregional, una ampliación de la línea ferroviaria del este que en realidad es parte del sistema urbano de transporte metropolitano.
La línea de 16 estaciones comienza en la zona limítrofe de la parte continental y conecta a la central Kowloon y las líneas de la isla de Hong Kong. La nueva extensión permite a los pasajeros en el norte de la región viajar a la isla de Hong Kong sin abrir líneas y llegar a los centros financieros comerciales en la zona de Admiralty. La tasa bruta de matriculación de la enseñanza superior de China alcanzó el 57,8% en 2021, en comparación con el 30% registrado en 2012, según informó esta semana el Ministerio de Educación de China. Más de 44,3 millones de alumnos están estudiando en las instituciones de educación superior de todo el país, indicó el ministerio en una rueda de prensa, y agregó que China ha construido el sistema de educación superior más grande del mundo. Así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Gom. Hasta la próxima en China en Clave de Noticias. Clave China. You drive me crazy， 每句话也让我劝退，绝活遍体鳞伤都回味，矛盾的滋味。珍惜在我的全身 so much more， 想得了全部全因都傀儡，得不到被你抢红都卑微。不但消散的雾气，让视线变得清晰。像芥末电影般飘过，虚伪我出过多。I hate you。现在还是无法打起精神，重新振作，慢慢陷进被这最缠绕的年龄造作，装作后并且坠落，心被你反复拉扯。I hate you， 濒临崩溃，就连遗憾思维都被你摧毁，毫无防备，在无路可退，濒临崩溃。Going crazy， going crazy。Going crazy, going crazy, going crazy. I hate you. 濒临崩溃 ，Upside down， 颠覆所有的伪装，毫无防备，在无路可退，濒临崩溃。Bueno, Clave China dialogó telefónicamente con el embajador ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Carlos Raimundi, quien reside en Washington producto de estas funciones.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí con nosotros en el programa. Te hago una consulta. ¿Estamos frente a una suerte de rebelión que interpela el tipo de convocatoria que ha planteado Estados Unidos para la Cumbre de las Américas? La consulta te la hago producto de la postura crítica, que ha sido pública, asumida por algunos jefes de Estado latinoamericanos, que objetan la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Bueno, antes que nada expresarles mi alegría por estar en contacto con Clave China. Yo no sé si hablaría de rebelión, me parece que no, me parece que más que eso hay una posición de coherencia, de dignidad, de buen criterio, de plantear que esta es una cumbre como otras que han habido. No nos olvidemos que tiene la misma jerarquía de la reunión que en Mar del Plata en el año 2005 se rechazó el ingreso al ALCA, por ejemplo, ¿no? Porque estas cumbres tienen que ver con el clima político del momento en que se desarrollan, ¿no? En aquel momento teníamos 3 grandes presidentes en la región: Chávez, Lula, Néstor Kirchner, y entonces se tomó esa determinación. Bueno, este es otro contexto, y entonces lo que está detrás es que esta no es la cumbre de un país que tiene una especie de oficina de certificación de quién está en condiciones y quién no de ser invitados, sino que es una cumbre de las Américas. Y en ese sentido hay presidentes, como el caso del presidente de México, que no solamente dijo que deben estar invitados, sino que en el caso de no estarlo, todos los países, él iba a estar representado por su canciller, pero no iba a ir a la cumbre. Algo creo similar dijo el presidente de Bolivia. El presidente argentino dijo que va a ir a la cumbre, a pesar de que también pidió que estuvieran invitados todos los estados. Entonces, no hay un estado que tenga el metro patrón de quién es más americano, digamos, ¿no? Por un lado. Y después hay otros temas, como por ejemplo un documento de gobernabilidad democrática que se está discutiendo, donde a mi juicio hay normas estrictamente procesales de tipo de sistema electoral, pero no se vincula la gobernabilidad democrática a la igualdad, a la pobreza, al desarrollo, a los altos niveles de exclusión que hay en la región, cuando yo creo que la base para una verdadera gobernabilidad democrática tiene que ver con esos indicadores sociales, y a partir de allí se construyen estándares electorales. Es decir, hay todo un criterio, una filosofía que tiñe la convocatoria de esta cumbre en una etapa como la que estamos viviendo, muy distinta del año 2005. ¿Y cuál es la postura de Argentina? ¿Asistirá? ¿Objetó también esta convocatoria parcial, siendo hoy Argentina quien preside uno de los principales organismos regionales como la CELAC? Bueno, el presidente argentino, que además le toca presidir CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, en representación de todos esos estados, le ha pedido al presidente Biden que deben estar invitados, que no deben ser discriminados 3 países de la región. Luego, si un país es invitado y decide no ir, bueno, eso ya es una decisión soberana. Pero esa ha sido la decisión del presidente argentino, pero no de decir que no va a asistir a la cumbre. Finalmente, es él quien decide la posición, ¿no? Es una posición decidida por la máxima autoridad argentina, no por este funcionario que está hablando. ¿Coincidís con la mirada respecto a que el conflicto Rusia-Ucrania es funcional a las aspiraciones de los Estados Unidos, que ve desmoronar su hegemonía absoluta frente a la presencia de nuevos actores de gran peso geopolítico? Y te agrego, muchos analistas además parecen coincidir también en la idea que en realidad la política americana apunta más a China que a Rusia. ¿Qué opinas? Bueno, coincido con esa mirada, pero con una salvedad. El conflicto entre Rusia y Ucrania, pero que involucra obviamente a la OTAN y a los Estados Unidos, que está enviando armas a una de las partes todo el tiempo, es un hito muy importante, desde luego, y dejo a salvo la cuestión humanitaria y la paz, que debe ser una bandera excluyente.
Pero yéndome al plano geopolítico, es un hito importante, pero no modifica el proceso histórico. Al contrario, yo diría, confirma un proceso histórico de reconfiguración del orden mundial, con nuevos actores, con nuevas áreas monetarias, con nuevas áreas comerciales, con nuevas rutas de inversión y de integración a nivel mundial, que indudablemente reflejan el ascenso de un eje asiático y cierta declinación del eje atlántico. Y en esa declinación, obviamente, quien está perdiendo áreas de influencia necesita recuperarlas y mostrar que alinea a su zona más próxima, que es América. No digo que lo logre, digo que lo está intentando. Y no es nada nuevo, porque está dicho en los documentos, en los documentos de las estrategias de seguridad nacional, en los informes al Parlamento, etcétera, que lo que hay detrás es una competencia muy fuerte con China, ¿no? El conflicto Rusia-Ucrania ha provocado que las políticas exteriores de algunos países de la región abandonen la tradición que sostiene la no injerencia en conflictos de otros países. ¿Esto supone, según vos, un realineamiento con el bloque occidental, incluyendo la Unión Europea, como si se tratara de una nueva Guerra Fría? Mira, Lidia, yo estoy convencido que este conflicto es mucho más complejo que el hecho de ser planteado exclusivamente en términos de un agresor y un agredido, que hay problemas de seguridad regional que tienen los países, un país de las dimensiones y de la historia que tiene Rusia, y que hay un compromiso muy fuerte de la OTAN en este conflicto, que entre paréntesis está presente en el Atlántico Sur como una parte de la usurpación británica a nuestras islas y a nuestros mares territoriales, y por eso la Argentina tiene que ser muy firme en evitar cualquier tipo de expansión de la OTAN. Entonces hay que tratar de entender este conflicto como algo mucho más complejo que una agresión unilateral. Sí es cierto que la Argentina debe defender el principio de integridad territorial, porque también lo ha hecho China, por ejemplo, que tiene el problema de Taiwán, y nosotros que tenemos el problema de la violación de nuestra integridad territorial en Malvinas y en el Atlántico Sur. Tiene que abogar por la paz, indudablemente, pero a mi juicio no caer en una mirada como si se tratara de una especie de reedición de la Guerra Fría, donde la Argentina forma parte de un área de influencia. Yo trataría de preservar no solo a la Argentina, sino a toda la región latinoamericana, de quedar prisioneros de una mirada de una especie de nueva Guerra Fría, ¿no? Al contrario, defendería una política de principios, de no alineamiento, una suerte de reactualización de la tercera posición histórica que han tenido los gobiernos nacionales y populares de la Argentina. Yo no soy el que decide la política exterior, soy un funcionario de este gobierno que trato aquí en OEA de mantener toda la dignidad posible en un escenario muy difícil como este, y en un momento difícil como este, y en todo caso, seguramente al interior del Frente de Todos está pendiente un debate sobre la mirada geopolítica, y tal vez haya funcionarios que estén más cercanos a las políticas de los Estados Unidos. Bueno, esto es propio de un gobierno de coalición como el que tenemos, y me parecería muy sano conversar al interior del Frente de Todos esas diferentes miradas que probablemente haya, ¿no? Sé que el motivo de nuestra charla tiene muchas aristas más sobre las que deberíamos profundizar, pero te regalo unos minutos por si querés agregar algo más. Si me permitís, Lidia, agregaría una cosita en términos de análisis de la situación. Pues es que creo que muchas decisiones del país anfitrión a la cumbre probablemente no se estén tomando únicamente por esa sensación de estar perdiendo hegemonía a nivel mundial o perdiendo influencia a nivel mundial, que necesita una reacción férrea, muy fuerte, sino también pensando en cómo repercute cada decisión en el electorado
que va a votar en el mes de noviembre la renovación de las cámaras del Parlamento. Y ahí es donde sinceramente creo que compartimos una enorme preocupación, no solo por lo que pase en este país, está pasando en muchos países, como mínimo del llamado Occidente, ¿no? En Europa occidental y en nuestra región y también en la Argentina, donde hay una mayor predisposición de una parte creciente del electorado, ojalá que no sea mayoritaria ni relevante, pero que creo que está extendiéndose a receptar discursos de confrontación más que de conciliación. Entonces, muchas de esa gestualidad que se hace de querer demostrar autoridad internacional, se hace pensando en ese clima interno. Y repito, no es patrimonio solamente de este estado donde yo vivo, sino que está sucediendo en muchos lugares. Eso me resulta profundamente preocupante. Y se monta en lo que Cristina ha llamado el desencanto de la política, ¿no? Si la política, si la democracia no da respuestas concretas, hay desencanto y el desencanto reclama orden autoritario. Eso creo que se está viviendo en una parte importante del mundo en este momento, y lamentablemente. Gracias a vos, Carlos, por tus palabras en clave china. Y ahora sí, vamos a la pauta comercial. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Nos reencontramos con nuestra colega y amiga Margarita Bastía, que desde Chile nos informa sobre lo que causó un gran impacto, es el asesinato de la joven periodista y comunicadora chilena Francisca Sandoval, el primer asesinato de un periodista tras la dictadura de Augusto Pinochet. Además, les cuento, se presentó el borrador de la nueva Constitución, con miras a que esté lista en junio. Un mes de mayo que transcurre de esta manera. Así nos lo cuenta Margarita Bastías. ¿Qué tal, Lidia? Luisa les saluda desde Santiago de Chile, Margarita Bastías. La prensa chilena recibió con mucha amargura la noticia del deceso de la joven periodista Francisca Sandoval, quien durante 12 días agonizó en la ex posta central tras resultar gravemente herida en el rostro mientras cubría una marcha con motivo del 1 de mayo. Las imágenes de ese día no parecían de Chile, donde supuestos vendedores ambulantes disparaban sin control alguno a los manifestantes que pasaban por la estación central en el sector poniente de Santiago. Carabineros no hizo nada hasta que la reportera cayó herida y debió ser trasladada de urgencia al centro asistencial. La violencia y la inseguridad ciudadana se tomaron la agenda del gobierno, invisibilizando los anuncios para los trabajadores de aumento del salario mínimo, de bonificaciones ante el alza de los combustibles y también de los principales alimentos de la canasta básica. 3 días después se informaba además del asalto a la casa de la ministra de Defensa Maya Fernández, donde su esposo fue maniatado y su hijo golpeado. La nieta del presidente Salvador Allende no contaba con punto fijo en su residencia particular. Horas después, un chofer de la escolta presidencial era secuestrado, golpeado en la cara y baleado en un brazo para robarle el auto. En ese ambiente, la Convención Constitucional anunció el 15 de mayo el término de su trabajo y entregó un borrador que, de ser aprobado en el plebiscito del 4 de septiembre, reemplazará la Carta Magna de 1980 redactada y promulgada bajo la dictadura de Augusto Pinochet. El nuevo texto es maximalista, con 499 normas, todas aprobadas por el exigente quórum de 2/3 de los 154 convencionales. Consagra a Chile como un Estado regional, plurinacional e intercultural, paritario y ecológico. Desaparece el Senado y junto a la Cámara de Diputados se crea la Cámara de Regiones. El Estado es el garante de los derechos a la salud, la educación, vivienda, seguridad social, propiedad privada, diversidad de género, derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Los tribunales son los únicos encargados de velar por la justicia, pero con pluralismo jurídico reconociendo los sistemas de los pueblos originarios. Se crea la Defensoría del Pueblo. Afirma también que es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los efectos provocados por la crisis climática. Se reconocen los derechos de la naturaleza y la protección de las aguas, y el derecho de campesinas y campesinos y pueblos originarios
al libre uso e intercambio de semillas tradicionales. También establece que el Estado debe respetar la libertad de prensa, promover el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información. Se prohíbe la censura previa y el Estado impedirá la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y en ningún caso se podrá establecer el monopolio estatal sobre ellos. El texto pasará ahora por las comisiones de preámbulo, armonización y normas transitorias, teniendo como plazo el 4 de julio, cuando el texto deba ser entregado al presidente Gabriel Boric. La Convención Constitucional cumplió con los plazos y debatió de forma abierta y transparente todos los temas que se pusieron sobre la mesa a raíz del estallido social del 18 de octubre de 2019, que exigió escribir una nueva constitución para contar con una institucionalidad democrática que le devolviera la confianza en las instituciones y le permitiera construir un orden más justo, donde todos tuvieran igualdad de oportunidades para desarrollarse. Puede que Chile se vea en estos momentos muy desordenado, pero nadie dijo que iba a ser fácil avanzar en los cambios que aseguren estabilidad democrática y equidad social. Las encuestas arrojan que la Convención Constitucional perdió apoyo durante su trabajo. Eso se sabrá definitivamente el próximo 4 de septiembre, cuando los chilenos sean convocados a pronunciarse con voto obligatorio por el apruebo o rechazo de este nuevo texto constitucional, construido de manera inédita por una convención paritaria que por primera vez dio espacio a escaños reservados para sus olvidados e invisibilizados pueblos originarios. Es todo para un agitado mayo también acá en Chile. Saludos, Lidia, Luisa. Gracias, Margarita, y le traslado tus saludos a nuestra querida amiga y colega Luisa Balmagia, que tanto nos acompañó aquí en Clave China desde sus inicios. Agrego algo más, que al asesinato de Sandoval se suma el de la periodista palestina de la cadena Al Jazeera, tiroteada por el ejército israelí en Jenin, quien era una referencia en todo el mundo árabe por su cobertura. Muchas organizaciones de periodistas del mundo se han pronunciado en ambos casos, como lo hizo la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y la Federación Latinoamericana de Periodistas. Clave China. 你的脸有几分憔悴，你的眼有残留的泪，你的唇美丽中有疲惫。我用去整夜的时间，想分辨在你我之间，到底谁会爱谁多一天。我宁愿看着你睡得如此沉静，胜过你心事决裂般无情。你说你想要逃，偏偏注定要落脚，情灭了，爱熄了，剩下空心要不要？春已走，花又落，用心良苦却成空。我的痛怎么形容？一生爱错放你的手。你的脸有几分憔悴，你的眼有残留的泪，你的唇美丽中有疲惫。我用去整夜的时
时间，想分辨在你我之间，到底谁会爱谁多一点。我宁愿看着你睡得如此沉静，胜过你心事决裂般无情。你说你想要逃，偏偏注定要落脚，情灭了，爱熄了，剩下空心要不要？春已走，花又落，用心良苦却成空，我的痛怎么形容？一生爱错放你的手。你说你想要逃，偏偏注定要落脚，情灭了，爱熄了，剩下空心要不要？春已走，花又落，用心良苦却成空，我的痛怎么形容？一生爱错放你的手。La poesía y las baladas infantiles, semillas del diente de león, que tiene un sabor dulce y amargo a la vez, como muchas veces ocurre en la vida de las niñas y los niños. Otro material producido por Radio Internacional China de habla hispana y es de letras oídas. ¿Lo compartimos? Leer. Desde el primer ladrillo hasta Babel. Leer. Desde la primera página hacia una meta eterna. Leer. El primer paso hacia una aventura al mundo interior. Letras oídas. Un espacio para reflexionar. Hola queridos radio oyentes, bienvenido a nuestro programa Letras Oídas, un espacio para leer y reflexionar. Al frente del micrófono les acompaña Alfonso Banda otra vez. Infancia es una palabra que conecta con la familia, el amor, la tierra natal, el entretenimiento y los juegos. Casi todos los aspectos positivos de nuestra vida. La infancia no tiene tantas preocupaciones, permite jugar día y noche, forma una etapa tan especial en la vida de los seres humanos. Nuestra infancia nos define, como dice Pablo Neruda. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. Pues hoy seguimos el tema de las poesías y las baladas infantiles como charla permanente de cada primavera. Al igual que antes, hoy el poeta chino Xu Hao, ganador del premio literario Bingxin, participará en nuestra charla. En el último programa apreciamos juntos la obra infantil de Xu, Niño corriendo, y su visión sobre la creación poética, cómo se formó como poeta desde pequeño y cuál fue su tierra natal e infancia. Vamos a conocer la historia interesante de este poeta sureño de China. 我的童年是在淮河流域的农村度过的。
回想起来，那是一种。Mi infancia transcurrió en un pueblo de la cuenca del río Huai. En mi memoria era la experiencia de una vida bucólica. Allá hay 4 estaciones definidas y tierra fértil, la cual beneficia a casi todo tipo de plantas. Los campesinos cercanos se conocían muy bien entre ellos y yo tuve muchos amiguitos de la misma edad. Era un niño un poco raro y solitario, diferente a la mayoría de los pequeños de mi edad. Empecé muy temprano a leer libros sobre literatura e historia, lo que construyó mi concepción del mundo. Al recordar hoy día el pasado, la infancia es un periodo tan maravilloso, pero realmente los muchachos tienen sus propias preocupaciones. Junto con el paso del tiempo, olvidamos los momentos infelices, solo quedan los buenos momentos. Existe un caso muy significativo para mí: reconocer las direcciones por la casa vieja de mi tierra natal. La fachada del salón principal de mi pueblo servía para orientarme al mediodía. Cuando daba la espalda al salón, miraba al sur y el norte quedaba detrás de mí. Mi mano derecha indicaba hacia el oeste, la mano izquierda al este. Muchos años después, estudié y trabajé en las metrópolis. Los rascacielos me hacían perder la orientación. A veces quiero definir las direcciones y busco el sur con la brújula en mi celular. Sorprendentemente, en aquel entonces volvía mentalmente al salón de mi casa vieja. Es un gran símbolo en mi memoria sobre esa tierra. Por la pandemia no regresé a mi pueblo por 3 años consecutivos. Por otras razones también nos mudamos a otra región. En otras palabras, mi tierra natal física está desapareciendo, pero siempre está en mi corazón y me sirve de orientación. Así es la infancia de un poeta chino talentoso, parecido a la experiencia de muchos chinos de su edad. Xu Hao ha escrito varias obras sobre la familia y la tierra natal en su visión infantil. Vamos a conocer una de ellas. 蒲公英的种子，那时候我还小，不知道忧愁。 Las semillas del diente de león. Era demasiado joven para conocer las penas. Las semillas del diente de león que había visto en la primavera vinieron volando tan lejos. Quería empequeñecer mi cuerpo. Agarré una semilla del diente de león. Con el viento contra el sol, siguió volando hasta muy lejos. Pero me olvidé. El diente de león también extrañaba a su casa, a su mamá. Si ese paracaídas peludo se rompiese, no podría volver. Crecería en otro lugar. Pero mi mamá me echaría de menos. Así fue la infancia e imaginación de la tierra natal de Xu. En el sentido temporal y geográfico, un creador literario siempre repasa su infancia. Espero que la melodía alegre de las baladas infantiles siempre sueñe y viva dentro de todos ustedes. Así finalizamos el programa de hoy. Seguimos la poesía, seguimos letras oídas.
沙漠闪光，红色峡谷发亮，绿色草原悠扬，彩虹画在蓝天上，那是可爱的故乡。色彩的翅膀，美丽的梦想，赤橙黄蓝绿，洒落我心上。色彩的翅膀，美丽的梦想，赤橙黄蓝绿，洒落我心上。色彩的翅膀，美丽的梦想，赤橙黄蓝绿，洒落我心上。色彩的翅膀，美丽的梦想，赤橙黄蓝绿，洒落我心上。啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦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 啦啦
Clave China. Nos vamos para regresar el domingo que viene. Espero que hayan disfrutado este programa. Nos quedó mucha información sin mencionar. Este mundo es un torbellino. Los dejo para que descansen un poco, concluyan este día de descanso con nuestra canción de despedida y la disfruten completa. Nos vemos. Chau. 给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上，留个爱表情。给我一个吻，可以不可以？吻在我的心上，让我想念你。昨晚瞪着你的眼睛，你不答应，我也要上你心中。 绝不灰心，昨晚闭着你的嘴唇，你没回应，我也要向你恳求，绝不伤心。给我一个吻，可以不可以？飞吻也没关系，我一样心甘情。给我一个吻，可以。 飞吻表示甜蜜，我一样感情你。昨晚瞪着你的眼睛。 请求，绝不灰心。昨晚闭着你的嘴唇，你没回应，我也要向你恳求，绝不伤心，我不伤心。